Hola gente de YouTube, hoy hablaré sobre cómo le va en casos a Colombia. El segundo pico de la pandemia de COVID-19 ha sido más mortal. El momento más crítico de la pandemia en Colombia, hasta ahora, no ha terminado, aunque la curva va en descenso. La COVID-19 ha dejado al menos 54.877 muertes en Colombia, según la información oficial, que en ciertas ocasiones no va a la misma velocidad de la realidad por demoras en reportes de parte de las secretarías de salud y en el trámite de la documentación de las causas de muerte y la expedición del certificado de defunción. Entre julio y agosto llegará la mayor cantidad de vacunas contra el coronavirus a Colombia. Entre mayo y hasta agosto de 2020, aproximadamente, sucedió el primer pico de la COVID-19. Los contagios y el número de muertes incrementaron a medida que el virus se expandió por el territorio e iba llegando, día tras día, a distintos sectores rurales y urbanos de Colombia, especialmente con el levantamiento de las medidas más estrictas de aislamiento. En el momento más alto del primer pico, -19 de agosto, se reportaron 13.056 casos nuevos, y ese día hubo 310 fallecimientos. La fecha en que más personas murieron por la COVID-19 en esa primera ola fue el 30 de julio, cuando hubo 358 decesos y 9.965 casos nuevos, mientras que la situación en aquel entonces se sintió crítica, ante el desconocimiento de una enfermedad tan nueva. Lo que se ha visto en los últimos 2 meses es más grande en términos numéricos y de afectación. El segundo pico u ola de la COVID-19 en el país comenzó en el mes de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Salud, INS, notó que los contagios se estaban acelerando, en medio de la movilidad y al poco tiempo por las fiestas decembrinas. Marta Lucía Ospina, directora del INS, explicó recientemente que esto se evidenció en el incremento de la tasa RT, es decir, la cantidad de personas a las que contagia un portador de la enfermedad, que llegó a 1,33. Iniciar sesión. 4 de febrero 2021. Salud. El segundo pico de la pandemia de COVID-19 ha sido más mortal. El momento más crítico de la pandemia en Colombia, hasta ahora, no ha terminado, aunque la curva va en descenso. 2 de abril de 2021. La COVID-19 ha dejado al menos 54.877 muertes en Colombia, según la información oficial, que en ciertas ocasiones no va a la misma velocidad de la realidad por demoras en reportes de parte de las secretarías de salud y en el trámite de la documentación de las causas de muerte y la expedición del certificado de defunción. Entre julio y agosto llegará la mayor cantidad de vacunas contra el coronavirus a Colombia. Entre mayo y hasta agosto de 2020, aproximadamente, sucedió el primer pico de la COVID-19. Los contagios y el número de muertes incrementaron a medida que el virus se expandió por el territorio e iba llegando, día tras día, a distintos sectores rurales y urbanos de Colombia, especialmente con el levantamiento de las medidas más estrictas de aislamiento. Más de 39,49 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo. Foto. Semana. Guillermo Torres. En el momento más alto del primer pico, -19 de agosto, se reportaron 13.056 casos nuevos, y ese día hubo 310 fallecimientos. La fecha en que más personas murieron por la COVID-19 en esa primera ola fue el 30 de julio, cuando hubo 358 decesos y 9.965 casos nuevos. Suscríbase por $39.800 al año. Ver oferta. Mientras que la situación en aquel entonces se sintió crítica, ante el desconocimiento de una enfermedad tan nueva, lo que se ha visto en los últimos 2 meses es más grande en términos numéricos y de afectación. El segundo pico u ola de la COVID-19 en el país comenzó en el mes de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Salud, INS, notó que los contagios se estaban acelerando, en medio de la movilidad y al poco tiempo por las fiestas decembrinas. Marta Lucía Ospina, directora del INS, explicó recientemente que esto se evidenció en el incremento de la tasa RT, es decir, la cantidad de personas a las que contagia un portador de la enfermedad, que llegó a 1,33. ¿Qué significa el porcentaje de efectividad de las vacunas y cómo se mide? Dicho pico todavía no ha terminado, pero entre el 15 de diciembre y hasta el 30 de enero, los números muestran que murieron más de 14.000 personas, algo que puede variar a medida que se actualice la información. El 31 de diciembre, después de la aceleración de los casos, la curva empezó a llegar al pico, debido a la cantidad de contagios nuevos que se habían presentado al comienzo del mes.
Asimismo, la tasa de positividad ha sido alta en las últimas semanas y la acumulada es de 24,3, mostrando que una de cada 3 personas es positiva para la COVID-19, de acuerdo con los modelos de estimación. El día que más muertes reportó fue el 19 de enero, con 400, seguido por el 21 de diciembre, cuando hubo 396 decesos. El récord de casos ocurrió el 15 de enero, cuando el Ministerio de Salud presentó 21.078 reportados. Vale añadir que, además, en el segundo pico en más de una fecha se han reportado más fallecimientos que los 310 reportados como máximo en el primer pico. Por ejemplo, el 1 de enero hubo 318. El 6, fueron 237. El 7, 361. El 8, 350. El 10, 331. El 11, 365. El 12, 356. El 13, 380. El 14, 361, etc. Con todo, es claro que la curva de contagios de la segunda ola ha mostrado ser más ancha y duradera. La idea es ralentizar la transmisión y así evitar un pico muy pronunciado, que provoque más muertes y presión sobre el sistema de salud. Sputnik V, vacuna rusa contra el coronavirus, podría llegar a Colombia. No obstante, todas las regiones del país han pasado por situaciones diferentes, mientras que Bogotá está mostrando una reducción en los contagios, que coincide con las restricciones a la movilidad. Cali, por ejemplo, presenta un incremento, por lo que, si bien se pueden sacar algunas conclusiones a nivel nacional, lo cierto es que cada departamento o municipio afronta momentos diferentes en cuanto al contagio y las muertes por la COVID-19. Asimismo, el estimado de la población susceptible todavía es alto, anotan desde el Instituto Nacional de Salud, y las grandes ciudades son las que presentan las menores tasas de afectación. Gente, y esta enfermedad no es broma, cuídense por favor. Y si quieres estar informado sobre el COVID en cada país